Comienzo una nueva sesión de los seminarios de investigación de historia moderna, y en esta ocasión tengo el placer de presentaros al profesor Guillermo Oliva Ocampo, que es profesor en la Universidad Nacional de Salta y que se une a la lista de buenos amigos y buenos y magníficos colegas de Argentina, tipo María Inés Cartolio, tuvimos a Víctor Pereira, hemos compartido también trabajos como María Luz González y ahora tenemos al profesor Nieva, lo cual es un placer para nosotros contar con su presencia. Es un investigador que ha transitado desde lo medieval hasta la época contemporánea en el momento más actual, avanzando el siglo XVIII principalmente, y que se formó, si no me equivoco, en la Universidad Complutense de Madrid, y a partir de ahí luego fue diversificando las líneas de investigación gracias a diversas estancias que ha realizado en Suiza, si no me equivoco, en Roma y un poquito más cerca en Bilbao, igualmente, además de las estancias en Madrid, por lo cual ha tenido una perspectiva, una diversidad de ópticas que le ha dado realmente una enorme pluralidad a su trabajo. Y precisamente aquí nos viene a presentar algunas de las líneas de investigación en las que él se ha ocupado en sus últimos años. Él es un especialista en órdenes religiosas, en concreto en los dominicos, pero los ha trabajado precisamente desde líneas de trabajo, líneas de orientación muy amplias, cuestiones estrictamente religiosas, de doctrina, pero también cuestiones más culturales, cuestiones de disciplinamiento social interno, cuestiones relacionadas con la pobreza, con la necesidad, con la asistencia, y una línea de investigación muy interesante de la que creo que también nos va a hablar aquí ahora, es no solamente los varones, sino también las féminas, en las órdenes regulares de carácter femenino, en las dominicas, que es otra de las líneas de trabajo en las que él ha profundizado. Y gracias a ese contacto con otros grupos de investigación, ha entrado en un contacto muy directo con grupos de investigación que trabajan relaciones más de poder, relaciones más políticas, en concreto el grupo de la corte que dirige el profesor Martínez Millán, y por lo tanto a través de esos contactos con esas líneas de investigación más de orden político, ha diversificado ese estudio de las órdenes religiosas hacia un análisis de poder, un análisis de las redes bilaterales, de la relación de élites de gobierno, de las relaciones entre órdenes religiosas, incluidos los jesuitas, con la monarquía hispánica y con el poder real, que yo creo que da una perspectiva interesante de lo que era la pluralidad del imperio de la monarquía hispánica en el antiguo régimen. Una línea que está muy poco desarrollada en el marco argentino, además, que están principalmente ubicados o localizados o centrados en la historia colonial, en la historia post-independencias, con lo cual son un poco los especialistas que trabajan la época precedente. Vosotros ya sabéis aquí, sobre todo quienes trabajáis en el ámbito americano, que son bastante pocos aquellos que trabajan en marco del antiguo régimen. Por lo tanto, es un placer tener aquí a uno de estos especialistas. Tenemos historia llamada colonial, de esa monarquía hispánica, ese imperio de los siglos XVI, XVII y XVIII, y los espacios son no solamente el hispánico, el convento de San Pablo de Valladolid, sino también, principalmente, el ámbito de Tucumán. Quería traer un mapa para ubicarnos en Tucumán. Hay información del noreste argentino, a ver si tenemos aquí, hemos tenido el privilegio de participar con él en algunas publicaciones en esa revista Escolar de Historia, y en una publicación que va a salir a la luz a principios de marzo, en la que hemos participado algunos de los colegas que nos encontramos aquí ahora, con temas como el sistema político bajo medieval moderno o el gobierno de los territorios. Lo cual yo creo que es una diversidad temática interesante y que nos va a venir muy bien para todos aquellos que estamos interesados en temas de órdenes religiosas, pero también en temáticas
relativas al gobierno de la hispanidad desde una perspectiva superior. Y sin más, como sabéis que tengo mucha experiencia, habla la palabra al profesor. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí y sobre todo aquí en el norte de España, aquí en Santander, porque bueno, yo me siento muy vinculado a esta tierra. He vivido muchos años en Bilbao, así que y me quedo este fin de semana en Bilbao para saludar. Pero bueno, comienzo con esto. Yo he organizado la exposición porque el título es muy ambicioso, entonces la he organizado en dos partes. Voy a ir muy rápido. Yo espero que después tengamos un momento para charlar, para plantear cuestiones, así también puedo ampliar lo que quizás voy a exponer no digo con superficialidad, porque suena mal, pero bueno, ya, sí, rápidamente. Entonces lo he organizado en dos partes. Una primera parte donde voy a exponer acerca de los dominicos, especialmente en Castilla, sobre todo la vinculación de los dominicos a la corona y la transformación que va sufriendo la orden desde el siglo XIV al XVI, sobre todo, tanto demográficamente como en esta misma relación con la corona y también con otros sectores sociales de la sociedad castellana. Y luego voy a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo que habría que hacer para el siglo XVII y XVIII, lo que está hecho, lo que no se ha hecho. Y ya inmediatamente pasar a hablar, en el caso de las monjas, de un ejemplo concreto que tiene que ver con un monasterio en la gobernación de Tucumán, en el sur del Reino del Perú. Para poder ver rápidamente con a través de este monasterio un poquito la evolución social y política que sufre esta gobernación, con un monasterio que sirve no solo como reducto para las hijas y descendientes de conquistadores, como decía la Real Cédula de Felipe III de 1613, sino también como una activa unidad de crédito para la gobernación del Tucumán y como un claustro permeable, como las investigaciones actuales sobre el monacato femenino nos están descubriendo continuamente acerca de esa clausura que en realidad tenía poco de muro y más de poro, ¿no? Entonces, bien, los dominicos, algunas cosas que voy a decir son, bueno, quizás ya sabidas, solo para que tengamos claro de quiénes estamos hablando. Bueno, hablar de los dominicos es hablar de una orden religiosa que nace en el siglo XIII, que se caracteriza por ser clérigos intelectuales. Hay un momento en la historia de los dominicos muy inicial, que es el año 1220, cuando se reúne el primer capítulo general, donde el mismo Domingo de Guzmán solicita al capítulo general que quienes administren la orden, o sea, que lleven adelante lo que sería la administración de bienes, sobre todo, sean los frailes laicos, o sea, los frailes legos, y el capítulo general en redondo se niega, porque la dirección de la orden a partir de entonces la van a tener los frailes clérigos. Con lo cual la podemos definir así, como una orden religiosa, sí, de frailes, pero de clérigos intelectuales sobre todo, lo que van a tener una primacía dentro de la orden. Clérigos dedicados sobre todo a la predicación, que era un monopolio de los obispos por sobre todas las cosas, con lo cual es la gran novedad de los dominicos en el siglo XIII el hecho de que puedan predicar sin ser condenados. Es más, el hecho de que el mismo papado promueva este tipo de orden donde laicos y no laicos se pueden dedicar a este oficio, que era un oficio propio de las autoridades episcopales. Clérigos que usan, por otro lado, la predicación como en el carácter de lucha antiherética en el Languedoc.
Un papel central en la fundación y en los inicios de la orden lo va a tener la pobreza votada, la pobreza jurada, lo que significa la condena por parte del mismo Domingo de Guzmán de la propiedad de bienes, tanto comunitarios como personales. Un asunto que va a tener una larga literatura a partir de entonces, porque ya veremos que hay un momento donde se inicia la inobservancia de ese precepto, y otro momento donde se quiere volver a la observancia de todo ello. El modelo de los frailes dominicos, podríamos hablar del modelo carismático de los frailes dominicos, sería la comunidad de los apóstoles. De ahí que tengan muchos de los primeros monasterios, sobre todo del siglo XIII, sean puestos bajo la advocación, por ejemplo, de San Pablo, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en la península ibérica está San Pablo de Toledo, que en el siglo XV, al principio del XV, cambiará el nombre por San Pedro Mártir de Toledo. Después veremos también qué tienen que ver esos cambios de nombre también en la historia de estos conventos, ¿no? La primera expansión de la orden se produce en el Languedoc, pero quizás muy tenue, más densa en la península itálica, sobre todo en emplazamientos donde hay centros de estudio, son preferentes. En este sentido, los dominicos son, podríamos decir, selectivos, son más selectivos que los franciscanos a la hora de implantar sus conventos en los centros urbanos occidentales. En cuanto a la península ibérica, esta relación con el papado nosotros la podemos observar en distintos aspectos de colaboración e incluso de patrocinio con respecto a los papas, ¿no? Desde el momento de la fundación de la Inquisición Pontificia en el año 1231, ya los dominicos participan junto con los franciscanos en esos tribunales, sobre todo en Italia, y van a monopolizar los tribunales del norte de Italia, los de Lombardía. Por su parte, ese tipo de colaboración, que también se va a extender al ámbito jurídico, porque varios dominicos son canonistas, estudian en Bolonia, se va a trasladar al ámbito de la penitenciaría de la corte romana. Muchos de los penitenciarios de la corte romana son dominicos, al punto que la penitenciaría en el siglo XIV va a estar monopolizada por los dominicos. Lo mismo pasa con el Sacro Palacio. El Sacro Palacio es la universidad, lo que sería la universidad itinerante de la corte pontificia. La corte pontificia en el siglo XIII es itinerante, lo deja de ser en el siglo XIV cuando se instala en Aviñón. Los maestros del Sacro Palacio son dominicos a partir de 1240, y lo van a hacer ya con carácter de monopolización del cargo a partir de entonces y durante toda la Edad Moderna. El apoyo que reciben los dominicos, bueno, son por parte de los papas, bueno, un apoyo muy amplio con una gran cantidad de privilegios. Yo solamente voy a señalar dos de ellos que tienen que ver con la controversia que tiene, uno de ellos con la controversia que hay en París por el ejercicio de la docencia, donde van a ser apoyados por el papado contra el clero secular, o sea, la controversia con Hugo de San Víctor en la década de 1250 en París, y que va a ser de los mendicantes franciscanos y dominicos el brazo, digamos, el brazo militante del papado del siglo XIII. Entre los privilegios que a mí me parecen importantes en términos del orden político, por ejemplo, es la posibilidad que quizás a veces no se comprende, porque no se comprende el valor teológico que tiene, la posibilidad que se le otorga a los dominicos, por ejemplo, de administrar los sacramentos y sobre todo de confesar y dar dispensas mayores en periodos de interdicto, ¿no? En ciudades que tengan interdicto, o sea, que tengan un castigo penal de la Santa Sede, donde se prohíbe celebrar misas, etc. Bueno, a los dominicos se les permite celebrarlas. ¿Qué efecto va a tener aquello?
según esto es lo que yo pienso, son una serie de privilegios de este tipo que ellos guardan muy bien. Poder enterrar a los familiares en sus cementerios, incluso si existe interdicto. Yo creo que hay un problema en escala. Y entonces, o sea, va a estar muy relacionado con el patrocinio con el patrocinio de príncipes, con el patrocinio de nobles, o sea, con el interés de vincularse a estos dominicos que gozan de este tipo de privilegios, ¿no? En Castilla, una característica de las fundaciones conventuales del siglo XIII respecto a las del siglo XIV es que las del siglo XIII participan en una pluralidad de patronos en las que nosotros podemos identificar desde obispos hasta consejos municipales, algunos canónigos, en el caso de San Esteban de Salamanca, donde participa un párroco, el consejo urbano. En el caso de Burgos participa muy activamente el consejo urbano y el obispo de la ciudad de Burgos, e incluso las huelgas de Burgos participan en la fundación del convento de San Pablo. A pesar de que hay algunos conventos que son fundados también en el siglo XIII por la misma familia real o promovidos por la familia real. El caso de San Pablo de Valladolid, la reina Violante, la esposa de Alfonso X, participa en la promoción. Pero como ustedes ven, hay una pluralidad de actores en el patrocinio de los dominicos en el siglo XIII. En el siglo XIV eso cambia. En el siglo XIV nosotros nos encontramos con un proceso ascendente de promociones, de patrocinio de conventos dominicos realizados por parte de individuos. O sea, un patrocinio individual, ya no colectivo. Por ejemplo, a finales ya del XIII, en la última década del siglo XIII, ya el rey Sancho IV de Castilla había dado un privilegio muy importante para la orden de predicadores porque vinculaba el éxito de la Casa Real al éxito de la orden de predicadores. Un privilegio muy importante, ¿no? que ha sido publicado quizás ya varias veces y que tiene que ver con una necesidad que tenía Sancho IV, que era la de conseguir una dispensa matrimonial, porque estaba unido a María de Molina con un matrimonio no canónico, con lo cual en una guerra de sucesión que ya estaba declarada desde hacía mucho tiempo, los dominicos participaron en la negociación para conseguir esa bula. Primero ellos redactan una bula falsa que se la entregan al rey, y la bula, digamos la buena, la legítima, se consigue en realidad ya durante el reinado de Fernando IV, durante su minoría. Con lo cual tanto Sancho IV como María de Molina van a ser dos monarcas que patrocinen fervientemente a la orden. Hay que pensar que incluso María de Molina, cuando muera, será la primera reina castellana que va a morir y va a pedir como mortaja el hábito de los frailes dominicos, y va a enterrar a varios de sus hijos en conventos dominicos, no tanto en Palencia, en Valladolid, como en Burgos. Pero también hay otros individuos que, o sea, la promoción de conventos dominicos no colectiva, sino individual, también se proyecta a otros ámbitos de la sociedad castellana. Aparecen nobles, y es el caso del infante don Juan Manuel, por ejemplo, que va a fundar el convento de San Pablo y San Juan en la villa de Peñafiel. Peñafiel es la cabeza de los estados del infante don Juan Manuel. Y el infante don Juan Manuel, cuando funda el convento de San Pablo en la década de 1330, inicia una tradición que será seguida luego por la nobleza trastamarista. Con lo cual nos encontramos con un proceso de larga data que luego nos va a parecer normal en la Edad Moderna, o sea, en los siglos XVI y XVII, el hecho de que exista un patrono, de que dote un monasterio, de que lo funde, de que ponga condiciones en la fundación. Por ese proceso comienza en la década de 1330 del siglo XIV.
Tanto Alfonso XI como Pedro I van a ser monarcas que tomen confesores dominicos. El mismo Pedro I va a tener un tutor dominico desde niño. Una pregunta que yo me había hecho y que me parece interesante investigar era también ¿por qué? ¿Por qué no solo el hecho de que los dominicos negocien una bula, pero podría haber otra explicación? Yo creo que la ofrece, para aquellos interesados en el tema, la ofrece quizás el mismo infante don Juan Manuel en el libro de los Estados. En el libro de los Estados dedica uno de los libros, lo dedica al Estado eclesiástico, un libro de estados, con lo cual de estados de vida, nobles, al Estado eclesiástico. Y cuando habla de los religiosos, él omite hablar de cualquier religioso y habla de los dominicos. Y él habla porque para él esta es la primera orden de la cristiandad, él dice, y él habla de la pastoral de los dominicos, de cuidado pastoral, o sea, él habla de la confesión sacramental. Nosotros podríamos hablar para la Baja Edad Media de los dominicos como los jesuitas de la época. De hecho, evidentemente la pastoral de los dominicos de la época los hacía expertos en la confesión sacramental, expertos en la casuística. Desde finales del siglo XIII se comienzan a redactar los primeros manuales de confesores entre los dominicos, ¿no? Y con lo cual son unos expertos en el arte de la confesión y bueno, se transforman en capellanes y confesores de las capillas de estos nobles. A mediados del siglo XIV, los problemas demográficos, bueno, por todos conocidos, van a tener dos consecuencias en el mundo cristiano, quizás en el mundo sobre todo de los religiosos. Que es un proceso que se va a profundizar en el siglo XV, que es la desvalorización de la pobreza. O sea, en el siglo XV no será bueno ser pobre, será bueno ayudar a los pobres, ¿no? Es una tendencia que se inicia entonces y que seguirá en los siglos siguientes. O sea, lo será para Teresa de Ávila incluso en el siglo XVI. Querer fundar conventos sin renta será una batalla perdida casi desde el inicio, ¿no? Y por otro lado también una consecuencia en el mundo eclesiástico de la segunda mitad del XIV, a raíz de la crisis demográfica y de todo lo que conlleva la segunda mitad del XIV, es una revalorización de las jerarquías sociales. Y aquí viene muy bien el tomismo, por otro lado, ¿no? Que va a coincidir el XV con una valorización del tomismo. No sé si han visitado en Italia la iglesia del convento de Santa María Novella en Florencia, en la Capella Strozzi, si algún día van, pueden ver el juicio final de la Capella Strozzi, que es justamente el convento de Santa María Novella, es un convento dominico. La Capella Strozzi es de una de las familias vinculadas a los dominicos, patronos allí. Y digamos, esa pintura del juicio final es muy interesante porque nos habla justamente de un mundo jerárquico, muy jerárquico, ¿no? A diferencia de otras pinturas acerca del juicio final, donde aparece el mundo dividido en dos, ¿no? Los que se salvan, los que se condenan. Pues aquí no están solo los que se salvan y los que se condenan, sino también dentro de los que se salvan, los que suben por la escalera de la santidad en grados, ¿no? Eso. Pues volvemos a Castilla entonces y lo último que se ha trabajado sobre este tema nos dice que ha habido una historiografía tradicional que ha hablado de que la dinastía de Trastámara ha sido una dinastía pro-franciscana, ¿no? O sea, pensando incluso en Isabel la Católica y proyectando ello hacia atrás. Y una discusión que a mí me parece anacrónica entre reyes franciscanistas o que no lo sean. Las investigaciones últimas sobre el tema, bueno,
intentan precisar quién sí y quién no. Y yo creo que esto es muy valioso hacerlo si nosotros tenemos en cuenta que en los siglos XVI y XVII la Casa de Austria va a tener sobre todo confesores dominicos, ¿no? Y en el siglo XVII sobre todo los dominicos van a reclamar el confesionario real como propio, ¿no? Y mucho más a principios del XVIII cuando lo pierden frente a los jesuitas. La pregunta sería de dónde nace eso, ¿no? Es cierto que los primeros reyes de la Casa Trastámara, para diferenciarse de Pedro I, no van a tomar confesores dominicos y van a tener muy pocos dominicos dentro de su capilla real. De hecho, van a preferir promover los emprendimientos de franciscanos, de cartujos, y ahí está Juan I que introduce la cartuja, benedictinos, está la fundación de San Benito de Valladolid y la congregación futura de San Benito de Valladolid, y sobre todo Jerónimos, ¿no? Y ese va a ser Enrique II, Juan I y incluso Enrique III. Sin embargo, hay otros miembros de la familia real y sobre todo eso que en algún momento se ha llamado nobleza nueva o nobleza renovada, que es esa nobleza de servicio que va creciendo a lo largo de la época trastámara y que será la gran nobleza de la Edad Moderna, que sí en cambio van a promover estos emprendimientos de dominicos. Y aquí se encuentra sobre todo la reina Beatriz de Portugal, que va a ser la gran patrona del convento de San Ildefonso de Toro, donde incluso será sepultada en hábito de dominica. Fernando de Antequera, que rey de Aragón desde 1412, pero antes, siendo la cabeza de la nobleza castellana, infante de Castilla, casado con la mujer más rica del reino, con Leonor de Alburquerque, Fernando de Antequera había fundado ya 2 monasterios dominicos en las capitales de sus estados nobiliarios: el convento de San Andrés de Medina del Campo y el convento de Santo Domingo de Villalón. Y también su mujer, la reina Leonor de Alburquerque, funda un convento de monjas en Villalón. Por otro lado está la cuñada de Fernando de Antequera, la reina Catalina de Lancaster, que también ha sido una gran protectora de los dominicos. Es el antecedente del gran periodo que va a tener la orden de predicadores en cuanto a la protección de la realeza trastamarita durante el reinado de Juan II. Juan II va a tener tutores desde niño a Juan de Valladolid como su tutor de la infancia, y después como confesor en la edad adulta, Lope Barriento y Lope de Galdo van a ser sus confesores dominicos durante toda su vida. Y esto a mí me parece importante porque es quizás de las últimas cuestiones que se han dicho respecto a la época trastámara sobre capilla real, confesores reales y realeza, donde nosotros nos encontramos con una ecuación: el servicio a la casa real a través del confesionario, sobre todo la dirección espiritual, y después la protección que brinda en este caso la corona a los emprendimientos de la Orden de Santo Domingo. Pero no es solo la corona, y es un asunto que a mí sí me interesa, la que brinda un apoyo en el siglo XV a la realeza, sino sobre todo es la nobleza trastamarista. Y aquí nos encontramos con una serie ya desde el año 1374. Los Ayala fundan en la capital de sus señoríos, en Quejana, aquí cerca de Vitoria, van a fundar un convento de dominicos. Los Álvarez de Toledo, que están emparentados con los Ayala, fundan en 1378 un convento de dominicos en Piedrahíta.
todos estos conventos de dominicos que fundan esta familia de la nobleza son pequeños y se fundan en un momento especial de la Orden de Santo Domingo. Es el inicio de la Reforma, con el cisma, 1378, sobre todo la obediencia de Aviñón, pero también algunos frailes de la obediencia romana inician este proceso reformista. A la cabeza está Raimundo de Capua, con la intención de que la orden vuelva al régimen de vida original. ¿Qué había pasado de por medio con tanta protección de tanto noble y de tanto monarca? Pues que habían llovido muchos beneficios y que los monasterios se habían convertido en propietarios, sobre todo en propietarios rurales, que es un aspecto, yo creo, de los menos estudiados hasta este momento para esta época y sobre todo para la Edad Moderna. No hay nada, y nosotros sabemos, ya nos basta con ir al Archivo Histórico Nacional para ver las dimensiones que tienen esas transacciones en el ámbito rural donde estaban, a pesar de que estos conventos están emplazados en el ámbito urbano. ¿Qué importancia tienen para mí estos conventos pequeños fundados por estos nobles? Que los fundan como conventos de observancia, o sea, como conventos donde se vuelva a la regla original, donde no sean más propietarios que del convento donde allí están y alguna pequeña finca para mantener el estudio de los frailes, porque en el caso de los dominicos el estudio está muy vinculado a la predicación. Pero lo que nosotros nos encontramos es que a partir de 1453 sermones críticos contra la realeza, primero contra el privado del rey, don Álvaro de Luna, privado de Juan II, y en el reinado de Enrique IV, a partir de 1464, las críticas contra el mismo rey viene de la boca de frailes dominicos. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿no era que estos dominicos eran protegidos por la corona? Entonces, ¿cómo ahora, cuando nosotros estudiamos un poco más, aumentamos el zoom, nos damos cuenta que estos dominicos pertenecen a estos conventos? Por ejemplo, Fray Juan López de Salamanca, que es uno de los grandes críticos de Enrique IV, al que considera un rey que no ha sabido realizar la guerra contra el infiel, al que critica por sus costumbres mudéjares. Fray Juan López de Salamanca pertenece al convento de San Vicente Ferrer de Palencia. ¿Y quién funda el convento de San Vicente Ferrer de Palencia? Álvaro de Estúñiga. Álvaro de Estúñiga es en 1464 es un aliado de Juan Pacheco, el duque de Villena, justamente el que levanta la Liga Noble contra Enrique IV. Con lo cual esto nos llama también a un replanteo del estudio de religiosos y actores políticos, ¿no? donde en este caso nosotros tenemos que abandonar, quizás cuando hacemos un estudio de historia política, abandonar, y eso nos resulta familiar, pero a veces no se hace, abandonar el estudio por orden religiosa, porque aquí, digamos, en este caso, la orden de Santo Domingo, en el reinado de Enrique IV, está fracturada, ¿no? Entre dominicos que responden a sus patronos, son siempre dominicos, pero responden a sus patronos que son enemigos del rey, y dominicos, en cambio, que si bien el rey no es un gran patrono de la orden, seguirán fieles a la corona. Y sobre todo, ¿y por qué me interesaba a mí el tema? Porque también nos explica otro gran fenómeno que había sido estudiado por Vicente Beltrán de Heredia, un historiador, quizás la gente más joven no sabrá quién es, quizás alguno que se ha interesado, tú sí, entonces me parece muy bien. Es el gran historiador
en el siglo XX, década de 1930, dominico, cronista de la orden en la provincia de España. La provincia de España sería Castilla, ¿no? Es el autor de un libro que sigue siendo un libro de referencia para todos los que estudiamos este tema, que es la historia de la reforma de la provincia de España, ¿no? Y en esa historia de la reforma de la provincia de España y en las posteriores síntesis que se han hecho, sin una crítica quizás a esta obra, que sigue siendo de referencia de todos modos, no se ha visto justamente esto, que en el año 1461 se funda la Congregación de la Reforma. Las congregaciones de la Reforma eran unas, dejen pasar la palabra, unas instituciones que se fundaban paralelamente a la provincia para que poco a poco fueran conquistando convento a convento y haciendo que estos frailes que vivían en estos conventos se reformasen. Nacen a finales del siglo XIV por iniciativa de Raimundo de Capua, pero al inicio para convencer a los frailes de que se pasasen a esta vida más perfecta. Pero lo que sucede en el siglo XV y lo que han descubierto, bueno, los historiadores, los investigadores interesados en este tema de la reforma, es que detrás de las campañas reformistas del siglo XV, en las congregaciones de reforma que se fundan desde mediados del siglo XV, nos encontramos mucho de interés político, porque la congregación castellana se funda en 1461, cuando el cardenal Juan de Torquemada invita al maestro de la orden, Marcial Oliveri, a que visite la provincia de España y que funde la congregación. Torquemada era de Valladolid, era fraile dominico en Valladolid, había participado en el Concilio de Basilea como teólogo del Papa y allí había conocido a los reformistas austríacos, Juan Niebuhr sobre todo. Y había vuelto a Castilla y había iniciado la reforma del convento donde él era prior, que era el convento de Toledo. Luego es llamado al concilio primero en Constanza, luego es llamado al concilio de Basilea y luego Pío II lo agrega a la corte romana y lo hace cardenal. Desde Roma él inicia la reforma del convento de Valladolid, donde él había profesado. Y él lo dice, que es por una cuestión de querencia de ese convento y también por una cuestión de prestigio propio, porque no puede ser que él, que es cardenal, haya salido de un convento no reformado. Pero en 1461 invita al maestro general de la orden para que inicie la fundación de una congregación propia en España, como era la congregación de Lombardía. En 1464 nosotros nos encontramos que los frailes reformados están ante el rey Enrique IV y su hermano Alfonso, el rey de Ávila, suplicando que los protejan, y ambos dan diplomas de protección de los observantes. En 1475 Isabel la Católica toma bajo su protección a la rama observante de los dominicos, y a partir de entonces comienza una actividad de la Congregación de la Reforma que deja de ser pacífica y comienza a ser violenta. Digamos, uno de los episodios mejor documentados es el intento de reforma en ese año del convento de San Esteban de Salamanca, que se intenta hacer por la fuerza, ayudado por hombres armados del corregidor. Lo mismo pasa en la Peña de Francia, lo mismo pasa en el convento de Toledo de San Pedro Mártir, donde los frailes eran apaleados, los que no querían participar de la reforma eran expulsados y se refugiaban en otros conventos, ¿no? La lectura que nosotros podemos hacer, y que yo me atrevo a hacer esto, es que en el momento en que los reyes católicos asumen la dirección de la reforma, y que la asumen ya con poderes propios a partir de 1494, cuando el Papa Alejandro VI les da poderes para hacer la reforma por
voluntad propia, ya no solo auxiliando a los reformadores autorizados por el Papa, sino ordenando ellos la reforma de los conventos de la Orden de Santo Domingo, lo hacen justamente, entre otras cosas, para eliminar este problema que se había dado en el reinado de Enrique IV. O sea, la existencia de conventos bajo patrocinio de grandes linajes nobles que luego actuaban como transmisores justamente de las ideas políticas de estas ligas nobiliarias con las que había que terminar. A mí me parece que es una cosa real, porque la congregación de la Reforma va a actuar luego al lado. Es interesante porque va a actuar al lado del Tribunal de la Inquisición, que en sus primeros momentos va a estar bajo dirección de los dominicos. Y piensen ustedes que gran parte, por ejemplo en el caso de Toledo, de los bienes que son expropiados a los condenados de la Inquisición pasan al convento de San Pedro Mártir de Toledo. Y no solo eso, sino que en el convento de San Pedro Mártir de Toledo se instaura tribunal y luego cárcel de la Inquisición, y luego también allí se les da privilegio, después de que entra a la congregación de la Reforma el monasterio, para que tenga la imprenta de la bula de cruzada que se vende para Andalucía y para Indias. Con lo cual, económicamente, el convento de San Pedro Mártir de Toledo, de ser un convento que en realidad asistía al monasterio de monjas, pasa a ser un convento que tiene unas ganancias fabulosas a partir de entonces. Con lo cual, digamos, la reforma de las órdenes religiosas, y bueno, voy cerrando el tema de los dominicos, al menos esta parte, la reforma de las órdenes religiosas, más que, yo creo, en Castilla, que lograr esa observancia de la regla primera, lo que crea en Castilla es un conjunto desigual de conventos, porque en el interín los reyes católicos consiguen que Sixto IV primero y Alejandro VI después concedan una serie de privilegios para que los conventos mayores de la orden puedan tener propiedad y puedan tener renta. Piensen ustedes que San Esteban de Salamanca tiene 4 costos cerrados en el Tormes, o sea, con molinos, o sea, son grandes fincas, ¿no? Que llegaremos al siglo XVIII con San Esteban de Salamanca proveyendo de trigo y de pan a una serie de conventos de Madrid que habían sido fundados sin renta. Bien, entonces, entrando al siglo XVI, nosotros nos encontramos que en la corte castellana, a finales del siglo XVI, hay a partir de 1497, nosotros podemos decir que es el año en que Isabel la Católica inicia una dejación de gobierno, y una serie de oficios dentro de la corte castellana comienzan a ser ocupadas por una serie de personajes muy vinculados al rey Fernando. Y entre ellos nos encontramos a varios de estos dominicos reformados, comenzando por Diego de Deza, que va a ocupar el cargo de inquisidor general a partir del año 1498, Bernardo de Mesa, que va a ser el capellán mayor de la capilla del rey católico. Un asunto del que se ha hablado y que me parece muy interesante también durante mucho tiempo es la labor de los dominicos en América, en India, en la segunda década del siglo XVI, sobre todo a partir de 1411, ¿no? Con aquel célebre sermón de Montesinos en la isla de la Española, fustigando la encomienda de servicio indígena
y prácticamente la reducción de los indígenas al esclavismo, lo que va a dar lugar a ese filón que nosotros conocemos después como el lascasianismo de la mano del padre de Las Casas. También ahí, digamos, habría que poner las cosas un poquito en orden, ¿no? Porque tampoco todos los dominicos estaban convencidos de que las cosas tenían que ser como decía el padre Montesino. O sea, en la célebre Junta de Burgos del año 1412, que va a regular cómo tenía que ser la predicación hacia los indígenas, y donde se va a debatir primero si los indígenas eran capaces de ser catequizados, nos encontramos dominicos en ambos bandos, ¿no? Porque por un lado están montesinos y todos estos que claman porque se respete al indígena y se reconozca que es primero un ser humano y que luego es capaz de ser cristianizado. Y en segundo lugar nos encontramos con otros dominicos como Bernardo de Mesa, que es capellán de Fernando el Católico, que apoya en cambio las tesis de Sepúlveda y que después será premiado con el obispado de Elna en la Corona de Aragón, en el Rosellón, y que luego será enviado como embajador de Fernando el Católico a Londres, ¿no? Luego estarán las vistas entre Enrique VIII y Francisco I y el emperador en Francia. Entonces, nuevamente nos encontramos allí con el tema de, a la hora de estudiar religiosos y política, es importante bueno, investigar, descubrir quién es el patrono que está detrás de cada uno de estos religiosos. Un asunto también que es importante para los dominicos en las primeras décadas del siglo XVI es el tema de los estatutos de limpieza de sangre. Desde el año 1497 se viene discutiendo en la orden qué sucede con los descendientes judíos conversos que están dentro de la orden de predicadores. Se solicita al maestro general Torriani en ese momento que legisle al respecto. Torriani envía una orden, una carta. Había dos modos de legislar en este caso. Por un lado, a través de los maestros generales podían legislar en el marco de los capítulos generales que se reunían cada 3 años, y allí, al inicio del capítulo, daban una carta donde podían indicar ordenación. Ustedes saben que las actas de los capítulos se dividen en varias partes. La primera parte normalmente son ordenaciones, las últimas son los rezos por vivos y por muertos, pero en el medio están penitencias, asignaciones muy importantes para los que quieran estudiar el tema de dominicos, porque entonces en asignaciones de los capítulos generales nosotros encontramos a dónde son asignados los distintos frailes, con lo cual podemos rehacer las trayectorias de estos dominicos, los traslados, en qué convento viven y sobre todo la población de los conventos. Documentación que hay que cruzar con las actas de los capítulos provinciales, ¿no? Donde también tenemos los mismos títulos: ordenaciones, ¿no? Penitencias, asignaciones, y en asignaciones nuevamente ahí mucho mejor en los capítulos provinciales, porque a veces nos dan el elenco completo de los frailes que están, los frailes con voto que están con voto en capítulo que están en cada convento. La cuestión es que se legisla sobre los judíos conversos y lo primero que se dice es que no pueden votar, ¿no? O sea que no pueden elegir al prior, que no pueden dentro del convento. Pero bueno, lo que se escribe con una mano se borra con la otra, porque es una época, muere Torriani, llega Vandelli no acepta, y un gran debate dentro de la orden, porque los judíos conversos son cristianos, o sea, cristianos bautizados, o sea, y encima son frailes, que han profesado como tal, ¿no? Digamos, el miedo viene a raíz de lo que había pasado con los jerónimos, donde supuestamente se había encontrado que el mismo prior del convento de Guadalupe era un cripto, practicaba el cripto judaico.
De todos modos, digamos, para hacerlo sintético, el estatuto de limpieza no se va a debatir como dentro de la orden. No están de acuerdo los dominicos en que haya que aplicarlo a los conventos y habrá que esperar al año 1537 para que el maestro general Tenario visite la provincia de España. Han pasado las comunidades de Castilla, que es un hecho muy importante en la historia de los dominicos de España, porque es el momento en que se va a disciplinar la orden, se va a cortar cabeza a todos los líderes de las comunidades dentro de... ahí está, yo recomiendo este artículo histórico de Joseph Pérez, publicado en Bulletin Hispanique sobre el Mont Frondeur, y a mí me parece estupendo porque es el que inicia, o sea, a veces no se lo lee, ¿no? Y se habla de el clero regular en la guerra de sucesión, el clero regular en la guerra de independencia. El clero regular ya está desde hace mucho tiempo, ¿no? Involucrado en la política del reino y asusando a un bando y a otro. Y en el caso de las guerras de comunidades era muy importante, y el maestro general Loaiza, que está visitando la provincia en ese momento, suspenderá a todos aquellos dominicos y los salvará, porque en realidad Carlos V los tenía dentro del decreto de condenados para ordenar la ejecución. Entre ellos está Pablo de León, que va a fundar después, muchos años después, el convento del Rosario de Oviedo, con los cuales esos mismos frailes condenados son rehabilitados después, pero ya en un segundo término van a vivir a conventos menores, así. 1537 se imponen los estatutos de limpieza de sangre en la Orden de Santo Domingo, pero no en todas, y eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Se imponen solamente, el primer convento que tiene estatuto de limpieza es el convento que funda el mismo Fray Tomás de Torquemada en Ávila. El convento de Santo Tomás de Ávila nace con estatuto de limpieza de sangre. Pero aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Digo, los frailes transitan por los conventos. Los frailes pueden ser destinados a otros. Con lo cual, si bien en Santo Tomás no pueden haber frailes, vivir frailes de origen judeo-converso, porque hay estatutos, pueden entrar como novicios ahí y ser destinados a otros, por ejemplo. En 1537, ¿qué conventos quedan afectados? Entre el 36 y 37 es la visita de Tenario. Son los conventos que tienen un estudio general. ¿Por qué? Porque se considera que como un convento que tiene un estudio general y de dónde van a salir los supuestos calificadores del Santo Oficio, van a tener frailes con origen judeo-converso, ¿no? Entonces, San Gregorio de Valladolid quedará afectado por la medida, y San Esteban de Salamanca, ¿no? Y en la provincia de Andalucía, el Santo Tomás de Ávila y el convento de San Pablo de Córdoba, ¿no? Que son los que tienen estudia generalia, ¿no? Muy importante porque los estudios generarios, ustedes saben que dentro de una orden religiosa son los estudios superiores de la orden, donde un fraile que ha estudiado allí después ya sigue para maestro, o sea, para doctor, ¿no? ¿Se entiende? Y esto es muy importante en la orden, en la carrera que hacen los frailes dominicos. Esto es un asunto muy importante. Y también aquí vuelvo a Beltrán de Heredia. Beltrán de Heredia, por ejemplo, nos dice en su obra que hay un momento donde se realiza la reforma de la provincia de Aragón, ¿no? Y la provincia de Aragón se envía para reformar frailes portugueses que residen ya conocimos portugueses, ¿no? O sea, frailes portugueses que residen en San Esteban de Salamanca. Y entre esos frailes que van algunos españoles. El que dirige todo es un fraile que se llama Fray Juan Pacheco, el que dirige la expedición hacia Portugal. Uno de los frailes que va allí, entre ellos, es Fray Juan de la Cruz. Fray Juan de la Cruz va a ser uno de los grandes cronistas de los dominicos, porque este es otro fenómeno del siglo XVI.
siglo XVI es el periodo donde se inicia la elaboración, la composición y la elaboración de crónicas generales de la orden. Fray Juan de la Cruz es el primer cronista de la orden que escribe en español, ¿no? Su crónica se termina en el año 1562, se publica en 1567, pero la primera crónica castellana que existe en latín es publicada en el año 1547, pero la primera versión es de 1532. Es en esa década de 1530 donde se inicia la publicación. Las publicaciones de las crónicas estaban ligadas al movimiento reformista del que he hablado antes. Se quería hablar de cuán buena había sido la reforma y cuán malos habían sido los frailes claustrales o conventuales, ¿no? Así había iniciado el movimiento en el siglo XIV en Italia. Ahí tenemos sobre todo la obra de Alberti, un fraile del convento de Santo Domingo de Bolonia, que va a ser el que escriba un libro titulado De Viris Hominibus, ¿no? Referida a los grandes hombres de la Orden de Santo Domingo. La matriz de ese tipo de crónicas será tomada por los cronistas castellanos y se iniciará ese tipo de crónica laudatoria, que no quiere decir que no haya que consultarlas, porque la verdad es que hay un gran esfuerzo para alejarse del milagrerismo que había caracterizado sobre todo a los libros, a los santorales del siglo, a la geografía del siglo XIV-XV, ¿no? Hay un gran esfuerzo. Obviamente no tienen los archivos que ellos hubieran querido tener y tampoco pueden explicar muchos asuntos. En la crónica de Fray Juan de la Cruz, fíjense, él es un hombre que profesa en el convento de Santa María de Atocha, en Madrid. El convento de Atocha, junto con el de Talavera y el de Ocaña, fueron fundados por Juan Hurtado de Mendoza entre 1518 y 1521. Eran conventos de estricta observancia, conventos fundados sin renta, o sea, conventos donde los frailes mendigaban, ¿no? Entonces, este Fray Juan de la Cruz entra ahí. El problema que va a tener Fray Juan de la Cruz cuando redacte su crónica es cómo explicar la reforma, justamente, porque cuando a él le encargan, él está en Lisboa, está en Portugal, donde ha ido supuestamente a reformar Lisboa, y ha ido a Lisboa en realidad porque era judeo converso, en el año 1537, junto con esos otros portugueses que enviaron. Y cuando él tiene que escribir la historia de la provincia, la parte que corresponde a la provincia, será muy difícil, porque él hablará de las reformas, pero hablará de que en España existen conventos con grandes propiedades. Y hablará, luego le dedicará un capítulo extenso a esos tres conventitos que él había conocido y donde él había profesado, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque no hay todavía trabajos críticos acerca de la producción historiográfica de la orden de predicadores. Existe un estudio realizado nuevamente por Beltrán de Heredia en el año 1965, publicado en su Miscelánea, pero la primera edición es del 65, publicado en la revista Archivum Fratrum Predicatorum, y acerca de la historiografía en la orden. Y luego un artículo del año 2012, publicado por Alfonso Esponera Cerdán, donde retoma, yo creo que retoma bastante lo ya dicho por Beltrán de Heredia, pero no hay estudios, digamos, donde se haga una crítica a las fuentes para el estudio de los dominicos. Las crónicas van a seguir adelante y ya comienzan las obras mayores, las de Castillo, la de Juan López, el Monopolitano, que se escribe hacia 1620 y que van completando las anteriores. El problema de las crónicas de los dominicos es que no nos dan mucha información acerca de la Edad Moderna, porque cada uno de los cronistas casi que vuelve al inicio. Y claro, hasta que llega al siglo XVI, pues ya se ha muerto, ¿no? Entonces volvemos a comenzar. Es muy importante el generalato del maestro general Beccaria en la última década del siglo XVI y también del general Rocabertí de la década de 1680. ¿Por qué?
Porque en el caso de Beccaria, respecto a la orden, Beccaria solicita que todas las provincias envíen a Roma documentación acerca de la historia de los conventos, ¿no? Y entonces en Roma se va a reunir, y además que todas las provincias comiencen a elaborar historias provinciales. Esa misma orden la va a retomar Rocabertí a finales del siglo XVI, y lo que va a hacer Rocabertí además va a publicar la Analecta Dominicana, o sea, va a comenzar a publicar ese conjunto de documentación que hasta el día de hoy se sigue publicando porque es enorme. Y luego esa empresa nuevamente historiográfica será retomada en la década de 1760 por el maestro general Bollador, otro catalán. Rocabertí es valenciano, este es catalán, Bollador, donde Bollador va a traer, en la visita que hace a España, va a traer un compañero, siempre los frailes van junto con otro, se busca a un polaco, Cristodóculo, con el encargo de que por cada convento que pase realice la copia de los documentos principales de cada uno de esos conventos. Muy importante, eso está en el archivo de la Curia Generalicia en Roma. Muy importante es el libro LKK. Muy importante ese libro porque tiene información que se ha perdido. Por ejemplo, la historia, el convento del Santo Domingo de Piedrahíta es un convento desincendiado, con lo cual, si vamos al Archivo Histórico Nacional, hay muy poca información para rehacer la historia de ese convento. Con lo cual, los documentos que ha copiado Cristodóculo en el siglo XVIII la consulta es obligada en la Curia Generalicia de Roma. Con lo cual, no, serían 3 conjuntos de documentos para estudiar la historia de los dominicos, o sea, lo que está en la Curia, las crónicas, que valen la pena porque incluso los cronistas a partir de Juan de la Cruz comienzan a transcribir documentos completos, interpolados dentro de las crónicas, y las crónicas en sí mismas son objeto de estudio también, el texto, o sea, el cronista y su obra. Y luego también el Archivo Histórico Nacional, por supuesto, ¿no? O sea, el Archivo Histórico Nacional, donde están todos los fondos documentales de los antiguos conventos desamortizados en el año 1835, con lo cual tenemos todos los archivos de los conventos, de cada uno de los conventos españoles. Y por último, bueno, archivo de palacio y protocolos notariales, porque protocolos notariales a veces encontramos los testamentos de renuncia de los frailes. Cada fraile, en el momento que profesa, renuncia a la legítima de padre y madre. Ojo, a partir de 1519, a los frailes reformados se les permite aceptar la legítima, ¿no? Que son las contradicciones de ese proceso, pero que tienen que ver con la existencia de conventos mayores o menores. Yo, solo para cerrar el tema de frailes, decirles que también dentro de la orden de predicadores hay facciones y hay, como en la vida misma, entonces, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo he estudiado últimamente, he hecho una aproximación biográfica a la vida del general Loaiza, confesor de Carlos V durante el periodo que él es confesor, y sobre todo le he dedicado una parte del capítulo a la intervención de Loaiza, siendo el primer presidente del Consejo de India en la caída en desgracia de Cortés, ¿no? Y, digamos, a la lucha faccional que hay entre los mismos dominicos, los que van desde las islas del Caribe estaban allí desde el año 1510, y los que envía Loaiza, para decirle solamente un título, los que van de las islas del Caribe son contrarios a la encomienda indígena. Los que manda Loaiza tienen indios serviles, indios encomendados, ¿no? Entonces, ahora, los que van del Caribe vienen de Santo Domingo de Piedrahíta. Los que manda Loaiza van de San Esteban de Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, asuntos que hay que tener en cuenta cuando uno estudia las órdenes religiosas, que ni todos los dominicos son iguales, ¿no? Y que el tema de conventos mayores, menores, de